Bienvenidos sean todos a un video más del canal. En esta ocasión vamos a estar realizando estas lociones corporales en barra, muy prácticas para llevar si vamos de viaje o simplemente para llevar en la cartera al trabajo, la escuela o la universidad. Iniciamos pesando los ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es cera de abeja. Puede ser blanca o amarilla. Vamos a necesitar 119 gramos de cera de abeja. Ponemos la balanza en cero y pesamos los 119 gramos. La llevamos a derretir a fuego lento o al microondas. Aquí ya está completamente derretida. Le vamos a agregar 85 gramos de aceite de coco. Otra vez la balanza en cero y añadimos 85 gramos de manteca. Puede ser de karité, cacao, mango, la de tu preferencia. Incluso puede ser una combinación de varias mantecas. Lo importante es que sean un total de 85 gramos. De igual manera, vamos a pesar el aceite líquido. Yo voy a utilizar una combinación de aceite de almendras y aceite de semillas de uva. También puedes usar aceite de jojoba, de cáñamo o de aguacate. Y al igual que con las mantecas, lo importante es que sean un total de 85 gramos. Todo esto lo llevamos a derretir nuevamente. Ahora le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de avena molida. Las propiedades de la avena ayudan a calmar la comezón en la piel seca e irritada, ciertas alergias en la piel y el enrojecimiento. También le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de maranta en polvo, ya que esta es un regenerador natural y ayuda a regenerar más rápido los tejidos, protege la piel sensible y no provoca alergia ni irrita la piel. Si no consiguen la maranta en polvo, la pueden sustituir por almidón de maíz, lo que conocemos como maicena, o por harina de arroz. Continuamos agregándole un cuarto de cucharadita de vitamina E.
Revolvemos todo muy bien para integrar los ingredientes y no quede nada sin disolver. A continuación, le añadimos 6 gramos de fragancia de su preferencia. Yo solo le voy a poner un poquito, ya que esta que estoy realizando es para uso familiar y me gusta que sea casi imperceptible el aroma. Buscamos cualquier molde que tengan en casa, depositamos allí la mezcla y la dejamos secar por alrededor de 4 horas. Pasado el tiempo de secado, desmoldamos y de esta manera nos quedan las lociones. Miren qué hermosas se ven. Son muy nutritivas para la piel y pueden ser usadas por todos en la familia, incluso los bebés. Ahora les voy a mostrar 3 formas diferentes en las que pueden envolver las lociones. La primera es utilizando un filtro de café. Si es muy grande, cortamos una parte y luego lo vamos doblando para que se adapte a la forma de la loción. Lo cerramos con un poco de cinta adhesiva y después lo podemos introducir en una cajita de metal como esta que tengo acá y solo faltaría colocarle una etiqueta en la parte superior. La segunda opción es utilizando una bolsita plástica como esta. Introducimos la loción allí y la cerramos con una cinta o hilo de decoración. Aprovechamos y le colocamos la etiqueta aquí mismo. Y la tercera manera puede ser utilizando una cajita como esta. Son muy fáciles de hacer
Hay muchos tutoriales en YouTube que te muestran cómo hacer diferentes cajitas y se ven muy lindas. Recuerda que puedes encontrar estas lociones en mi tienda de Etsy. El link se los dejo en la descripción. Bien amigos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que traemos al canal y compartir. Nos vemos en el próximo video.